Capítulo 3. Elegí a Ilvigi. Había pasado un año desde ese momento. El catalizador que lo cambió todo para él. Se preguntó qué fue lo que realmente desencadenó la espiral descendente que estaba experimentando. ¿Fue el funeral del padre de Satoru? ¿O fue la muerte de la nave de plasma estelar? Suguru Geto caminaba por las calles con esta misma corriente de pensamiento. La falta de silencio era denso, un contraste nada marcado con el caos que lo rodeaba constantemente en su vida actual. Sus pensamientos comenzaron a remontarse a una época que parecía una vida completamente distinta. Cuando aún estudiaba en la preparatoria Tokyo Jujutsu, junto a su mejor amigo, Satoru Gojo. Una época en la que Riko Amanai aún vivía. Riko. Su nombre resonó en su mente, trayendo consigo una avalancha de recuerdos y emociones que tanto se había esforzado por ocultar. La nave de plasma estelar. La misión que lo cambió todo. Aún podía ver su rostro, sonriente y lleno de vida, ajeno al destino que le aguardaba. Suguru cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo invadieran, devolviéndolo a aquellos días fatídicos. Era una tarde soleada cuando conocieron a Riko Amanai. Suguru y Gojo habían sido asignados para protegerla, ya que era el recipiente designado del maestro Tengen. Al principio, parecía una misión más, pero a medida que pasaban más tiempo con Riko, se encariñaron con ella. Era diferente a cualquier otra persona que hubieran conocido. De carácter fuerte, valiente y con un entusiasmo contagioso por la vida. Recordó cómo ella había insistido en ir a la escuela, a pesar de los peligros. Quiero vivir mi vida, había dicho, con los ojos brillantes de determinación. No quiero ser solo un recipiente. Quiero ser Riko Amanai, aunque sea solo por un poco más de tiempo. Suguru la admiraba por eso. Poseía una fuerza excepcional, una fuerza que le llegaba profundamente. Habían pasado días protegiéndola, luchando contra asesinos y maldiciones, mientras intentaban darle una vida aparentemente normal. Y en esos momentos, entre batallas y estrategias, habían reído, hablado y forjado un vínculo que él jamás imaginó. Pero entonces, todo se derrumbó. La mente de Suguru se desvió hacia aquel horrible día en que finalmente llegaron al corredor estelar. El recuerdo de ese momento quedó grabado en su alma, una herida que jamás sanaría. Habían estado tan cerca, tan seguros de haberlo logrado. Riko les sonrió, agradeciéndoles por todo, mientras se preparaba para cumplir con su deber. La puerta se abrió y Suguru sintió un gran alivio. Lo habían logrado. La habían protegido. Pero entonces, en un instante, todo cambió. Toji Fushiguro, el asesino de hechiceros, había aparecido, y en un abrir y cerrar de ojos, Riko había desaparecido. Suguru aún podía oír el disparo, el sonido ensordecedor que había destrozado sus esperanzas y sueños. Aún podía ver la sangre, tanta sangre, manchando el blanco prístino del corredor estelar. El cuerpo sin vida de Riko había caído, y con él, Suguru sintió que una parte de sí mismo moría. Corrió hacia ella, con manos temblorosas mientras la acunaba, intentando desesperadamente aferrarse al calor que se desvanecía rápidamente. Satoru también estaba allí, con los ojos abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Habían fallado. Le habían fallado a Riko, no habían logrado protegerla, no habían logrado salvarla. Tras su muerte, Suguru sintió un cambio interior. El mundo en el que una vez creyó, los ideales que tanto apreciaba, comenzaron a desmoronarse. Había presenciado la oscuridad y la crueldad del mundo de primera mano, y eso lo había transformado. Había empezado a cuestionarlo todo. Su papel como hechicero, el propósito de sus misiones y la naturaleza misma del mundo en el que vivían. La pérdida de Riko había sido el catalizador, el acontecimiento que lo había encaminado hacia un nuevo camino. Un camino de ira y desilusión, un camino que lo había llevado a donde estaba ahora. Se había desilusionado de la sociedad del Jujutsu, de sus reglas y sus fracasos. Había llegado a creer que el mundo necesitaba un cambio, que la única manera de proteger a gente como Riko era crear un nuevo orden, uno donde los hechiceros gobernaran y los débiles fueran purgados. Pero mientras caminaba por las calles, perdido en sus recuerdos, Suguru no pudo evitar preguntarse si se había perdido a sí mismo en el camino. El niño que una vez luchó para proteger a los inocentes, que rió y soñó con sus amigos, parecía un recuerdo lejano.
En su lugar, había un hombre consumido por la ira y la amargura, un hombre dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograr sus objetivos, sin importar el costo. Suguru suspiró, pasándose una mano por el pelo. Aún podía oír la voz de Riko, su risa, sus sueños. Ella había querido vivir su vida, ser más que un simple recipiente. Y él le había fallado. No le había dado la vida que merecía. Y entonces, Satoru Gojo cumplió su potencial, convirtiéndose verdaderamente en el más fuerte. Suguru caminaba con determinación, su ropa oscura ondeando ligeramente con la brisa vespertina. Había roto lazos con el mundo del Jujutsu, o eso creía, y ahora era un hechicero rebelde, siguiendo su propio camino, uno imbuido de la visión de purificar el mundo de los no hechiceros. Su mente se remontó a su última conversación con Satoru Gojo, su mejor amigo, la única persona que quizá comprendía su desilusión, pero jamás pudo aceptar sus métodos. Sus palabras de despedida estaban cargadas de emociones no expresadas, una mezcla de tristeza, ira y el profundo vínculo que los unía. Fue una despedida que dejó un dolor duradero en el corazón de Suguru, un dolor que llevó consigo incluso mientras seguía adelante con sus nuevos ideales. ¿Eres el más fuerte porque eres Satoru Gojo, o eres Satoru Gojo porque eres el más fuerte? Fue la última frase que le dijo a su mejor amigo hace unos momentos, en una especie de despedida mientras seguían caminos separados. Si hubiera sido Satoru Gojo, podría haber realizado sus nuevos y retorcidos ideales. Deshacerse de todos los que no eran hechiceros y crear una utopía para todos los hechiceros. Para que no nacieran más espíritus malditos. Para que los hechiceros no tuvieran que luchar en este ciclo retorcido, para que personas como Riko Amana y Yu Aibara no perdieran la vida. El sol se ponía sobre Shinjuku mientras Suguru Geto paseaba por sus calles. Los cálidos tonos del crepúsculo bañaban las calles con un suave resplandor, proyectando largas sombras y creando una atmósfera casi etérea. Alguien lo chocó sin querer. Suguru no le prestó atención, ni siquiera pareció reconocer su presencia. El hombre que lo chocó se disculpó, pero Suguru siguió caminando. Monos todos, pensó para sus adentros, juzgando a la persona que se había atrevido a tocarlo. Sintiendo como si acabara de chocar con una limaña. Mientras caminaba, vio un pequeño parque, casi desierto salvo por unos cuantos niños jugando. Era un lugar tranquilo, con césped bien cortado, flores de colores y un parque infantil que parecía bien cuidado. Los ojos de Suguru recorrieron la zona y divisó una figura solitaria sentada en un columpio, balanceándose suavemente. El niño era pequeño, de unos 6 años, con el pelo blanco y una expresión demasiado seria para alguien tan joven. Al lado del joven había una bolsa de plástico con comestibles, parecía como si acabara de hacer un recado y hubiera comprado suministros de cocina. La curiosidad de Suguru despertó y se acercó al niño, con pasos silenciosos sobre la hierba. El niño levantó la vista al acercarse, con los ojos abiertos y curiosos, pero cautelosos. Suguru se arrodilló para estar a la altura del niño, ofreciéndole una sonrisa amable. «Hola», dijo Suguru suavemente. El niño miró hacia la fuente de la voz que lo interrogaba, sus pequeñas manos agarrando fuertemente las cadenas del columpio. «Suguru Geto», respondió en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. A Suguru se le encogió el corazón. No esperaba encontrarlo, no allí, no ahora. Observó el rostro del chico con más atención, reconociendo sus rasgos familiares. Este era el hermano menor de Satoru, Shirou Gojo. «¿Qué haces aquí solo, Shirou?», preguntó Suguru en tono amable. El joven no apartaba la vista de Suguru, pateando el suelo con suavidad. «Acabo de hacer la compra, ahora estoy descansando un poco», dijo. «A veces vengo aquí cuando quiero estar solo». Suguru asintió, comprendiendo perfectamente la necesidad de la soledad. «Es un buen lugar para pensar», asintió. «¿Te importa si me siento contigo un rato?». Shirou Gojo negó con la cabeza y Suguru se sentó en el columpio junto a él. Permanecieron en silencio unos instantes. El crujido de los columpios y las risas distantes de otros niños eran los únicos sonidos. «¿No se supone que ahora eres un hombre buscado?», preguntó Shirou de repente, sus ojos buscando el rostro de Suguru. Suguru dudó un momento antes de asentir. «Sí, lo soy. Veo que las palabras viajan rápido».
Los del complejo familiar hablaron de ello, dijo Shirou con una expresión ligeramente endurecida. De cómo masacraste una aldea sin dejar a nadie con vida. ¿Era cierto? Suguru no sintió ni una pizca de culpa ni tristeza al escuchar esas palabras del niño. Para él, no eran más que monos, después de todo. Sí, claro, admitió. Hice esas cosas con todos esos monos que no podían usar la energía maldita. El joven pareció reflexionar sobre esto, mientras su mente, envejecida, intentaba comprender las complejidades de lo que Suguru insinuaba. ¿Por qué? Preguntó, sin que su voz denotara horror ni tristeza. Suguru suspiró, mirando el cielo que se oscurecía. Es complicado, Shirou, dijo. Pero ese es el camino que he elegido. He dejado de luchar por los no hechiceros. Por ellos nacen los espíritus malditos. Los no hechiceros no pueden controlar su energía negativa, y eso da lugar al nacimiento de todos los horrores. Nunca se detendrá, a menos que todos desaparezcan. Suguru no quería discutir un tema tan pesado con alguien tan joven e inocente, pero desde su punto de vista, quería que Shirou supiera y entendiera por qué los monos no merecían vivir en primer lugar. Entonces ¿eso es lo que quieres ahora? ¿Masacrar a todos, excepto aquellos que pueden controlar la energía maldita? Le preguntaron a Suguru más, y al escuchar la pregunta, esbozó una pequeña sonrisa. Sí, una utopía para todos los hechiceros. Ese es el camino que quiero tomar, cueste lo que cueste. Suguru dijo esas palabras con convicción. No creo que alguien tan joven como tú lo entienda, pero a medida que crezcas y madures, verás que yo lo entiendo, dijo el niño de 6 años en voz baja, interrumpiendo a Suguru. Matar a la mayoría para salvar a la minoría, para salvar a quienes consideras valiosos. El corazón de Suguru se aceleró un poco ante la sinceridad y comprensión de las palabras de Shirou. Sí, eso es lo que quiero hacer. ¿Lo entiendes, verdad? Estos monos no merecen respirar el mismo aire que nosotros. Nosotros, los hechiceros, seguimos luchando y muriendo, ¿y para qué? Para que ellos sigan viviendo mientras nosotros limpiamos sus desastres, sacrificándonos en el proceso. Shirou siguió mirando a Suguru mientras hablaba y hablaba sobre sus ideales retorcidos, pero en su silencio, lo entendió. La inversión de los ideales de Kiritsugu y Shirobemilla. Quizás esta sea la razón por la que estoy aquí, murmuró el joven en voz baja, sin ser escuchado por Suguru mientras su corazón latía aceleradamente mientras le contaba al hermano pequeño de Satoru su visión del mundo. ¡Qué chiste! Suguru se detuvo para mirar a Shirou, quien le había dicho esas palabras. El joven soltó una risa seca después de decirlo. ¿Qué quieres decir con eso, Shirou? Suguru adoptó un tono serio al hacerle esa pregunta a Shirou, sin ánimos de ser nada alegre. Aquellos que persiguen ese extremo de un ideal solo caminarán por el infierno, sin importar de qué lado de la moneda se encuentren, explicó Shirou a Suguru mientras miraba el cielo del atardecer. El joven estaba recordando sus experiencias como contraguardián, donde asumió el papel de alguien que sacrificó a la minoría para salvar a la mayoría de la humanidad. Ver a alguien aceptar voluntariamente ese tipo de papel con un retorcido sentido de justificación, todo le pareció una mala broma. Y en cuanto a ti, Suguru Geto, sé con certeza que no prevalecerás, dijo Shirou también esas palabras con convicción, mirando a Suguru directamente. Ya veo, de verdad eres su hermano, ¿verdad? Pensé que estarías de acuerdo conmigo, respondió Suguru, con un dejo de decepción. Pero no importa, debo asegurarme de que mis ideales se hagan realidad, para que personas como tú puedan vivir en paz. O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para verte convertido en un villano. El niño citó una frase desconocida para Suguru, lo que le hizo preguntarse qué había querido decir el niño de 6 años. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Suguru. Es una cita de una película que Satoru me llevó a ver hace unas semanas, por mi 6º cumpleaños, explicó Shirou. Te queda perfecta, ¿verdad? Esa cita no solo encaja perfectamente con Suguru, sino también con Archer of the Fifth Holy Grail. Satoru debería ser más responsable. No debería haberte llevado a ver una película tan madura, expresó Suguru un poco su decepción hacia su mejor amigo. Sí, no debería haberlo hecho. No dejaba de decirme que era una película de superhéroes que los niños de mi edad disfrutarían.
Creo que la disfrutó aún más después de verla. Suguru se rió un poco después de escuchar lo que Shiro había dicho, tratando de pensar en cómo habría estado la cara de Satoru cuando obligó a su hermano pequeño a ver esa película con él. Luego volvieron a sumirse en un silencio reconfortante. Suguru sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo, sentado allí con el joven que tanto le recordaba su amistad perdida con Satoru. A medida que el cielo oscurecía, las farolas parpadearon, proyectando una cálida luz sobre el parque. Suguru supo que era hora de irse, de continuar su camino. Se levantó, mirando a Shirou con una sonrisa amable. Tengo que irme, dijo. Pero recuerda, Shirou, eres fuerte. Tienes a tu hermano que se preocupa por ti. Nunca lo olvides. Shirou Gojo lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión en los ojos. No lo olvidaré, dijo. Suguru asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Cuídate, Shirou, dijo en voz baja, antes de darse la vuelta y alejarse, con su ropa holgada ondeando tras él. Al salir del parque, Suguru sintió una extraña sensación de cierre. Conocer a Shirou le había recordado los lazos que una vez atesoró, las amistades que lo formaron. Aunque ahora estaba en un camino diferente, el encuentro con el joven le había recordado por qué había elegido ese camino. Caminó por las calles tranquilas, con la mente llena de pensamientos del pasado y del futuro. Sabía que el camino sería difícil, lleno de desafíos y sacrificios. Pero también sabía que estaba completamente solo, por ahora. El recuerdo de Satoru Gojo, el vínculo que habían compartido y la charla inocente que había tenido con Shirou, su hermano pequeño, permanecerían con él, guiándolo en los momentos más oscuros. Mientras la noche envolvía la ciudad, Suguru Geto desapareció entre las sombras, un hechicero rebelde con un corazón aún tocado por la luz de viejas amistades y la inocencia de un niño. ¿Dónde estaba él en ese momento? En verdad, después de todo lo que había pasado, él mismo no se conocía. Después de que le dieron ese pedazo de papel, ya no supo nada. Suguru Geto. Condenado a muerte. El informe del anuncio ofrecía detalles minuciosos sobre el motivo, e incluso las pruebas eran bastante claras. Su tutor incluso le dio el anuncio él mismo. Su mejor amigo había cometido un acto tan atroz que ni siquiera le parecía lógico. Rayos. Le dijeron que los padres de Suguru fueron asesinados, por el propio Suguru. Incluso después de enfrentarlo directamente, donde deseó que todo hubiera sido una mentira o simplemente una invención, resultó ser verdad. ¿Qué demonios quiere decir con matar a todos los que no son hechiceros? ¿Qué demonios quiere decir con que no sería inútil porque yo podría hacerlo? Había perdido a tantos. A su padre, hacía un año. A su compañero de primer año, hacía unas semanas. A su mejor amigo, casi el mismo día. Oh, también perdió a Riko Amanai. Gracias a ese bicho raro. Aunque después de eso, finalmente logró liberar todo su potencial y ser el más fuerte, también necesitaba madurar y se dio cuenta de que no podía salvar a quienes no eran lo suficientemente fuertes. El paisaje estaba tranquilo en la preparatoria Tokyo Jujutsu. El bullicio habitual se había calmado a medida que las estrellas comenzaban a cubrir el cielo. El campus estaba en paz, un marcado contraste con el caótico y peligroso mundo exterior. Masamichi Yaga, su maestro, apareció. Satoru levantó la vista mientras se acercaba, sintiendo el aura del joven hechicero incluso antes de que hablara. Satoru, saludó Yaga con voz ronca pero cálida. ¿Qué día tan duro, eh? ¿Puedes repetirlo?, respondió, sentándose junto a Yaga. Estiró sus largas piernas y se recostó, aparentemente tranquilo. Pensé en tomarme un descanso de ser el más fuerte por un momento. Yaga rió entre dientes, con un sonido profundo y retumbante. ¿El más fuerte, eh? Te lo has ganado, sin duda. Satoru ladeó la cabeza y su sonrisa se ensanchó ligeramente. Parece que me vas a dar un sermón, sensei. Yaga negó con la cabeza, pensativo. No es un sermón, solo una observación. Eres poderoso, Satoru, quizás el hechicero más poderoso del mundo. Pero he notado que el poder conlleva sus propios desafíos, ¿no? La sonrisa de Satoru se desvaneció levemente, reemplazada por una expresión más seria. Sí, lo es, admitió, con un tono inusualmente bajo. La gente espera mucho de ti cuando eres el más fuerte.
Esperan que resuelvas todos los problemas, que luches todas las batallas. Puede ser agotador. Yaga asintió, comprendiendo el peso de las palabras de Satoru. Me lo imagino. Es una carga pesada, sobre todo a tu edad. Pero lo has llevado bien. Satoru se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. A veces me pregunto si ser el más fuerte es realmente una bendición. Claro, tiene sus ventajas, pero también te aísla. La gente te idolatra o te teme. No te ven como una persona, solo como una herramienta. La mirada de Yaga se suavizó, firme y compasiva. Es cierto, Satoru. El poder puede ser un arma de doble filo. Pero no se trata solo de tu fuerza, sino de cómo la usas. Siempre has sido más que una persona poderosa. Tienes un buen corazón y te preocupas por tus estudiantes y la gente que te rodea. Satoru apartó la mirada, con expresión introspectiva. A veces siento que solo estoy actuando mecánicamente. Los fuertes protegen a los débiles, pero ¿qué pasa cuando los fuertes sienten que no pertenecen a ningún lugar? Yaga suspiró, con la voz cargada de experiencia. Esa es una pregunta que muchos hechiceros fuertes han enfrentado. Lo cierto es que la fuerza puede ser un camino solitario. Pero no tiene por qué serlo. Se trata de encontrar gente en la que confíes, gente que te vea por quien eres, no solo por lo que puedes hacer. Satoru rió entre dientes, con un dejo de tristeza en la voz. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Cierto, reconoció Yaga. Pero hay quienes se preocupan por ti, Satoru. Y hay otros, como Nanami, Shoko e incluso yo. Te vemos como una persona, no solo como un arma. Satoru guardó silencio un momento, asimilando las palabras de Yaga. Sabía que eran ciertas, pero aún le costaba desprenderse de la sensación de aislamiento que le producía su inmenso poder. Ojalá pudiera conectar con la gente más fácilmente, dijo finalmente. Pero con este poder, es como si siempre hubiera una barrera entre mí y los demás. Yaga puso una mano sobre el hombro de Satoru, un gesto de consuelo poco común en un hombre habitualmente estoico. Ese es el reto de ser el más fuerte. Pero no estás solo, Satoru. Tienes gente que se preocupa por ti, que ve más allá de tu fuerza. Y recuerda, está bien dejar entrar a los demás, mostrar vulnerabilidad. Eso no te hace menos fuerte. Satoru miró a Yaga con una pequeña sonrisa genuina formándose en sus labios. Gracias, Sensei. Supongo que necesitaba oír eso. Yaga le devolvió la sonrisa con una expresión cálida y paternal. Recuerda, ser el más fuerte no significa no necesitar nunca ayuda. Se trata de ser capaz de aceptarla cuando la necesites. Satoru asintió, y la tensión en sus hombros se alivió. Intentaré recordarlo. El vínculo entre maestro y alumno, cimentado sobre el respeto y la comprensión mutuos, era algo excepcional y preciado. En ese momento de tranquilidad, Satoru se sintió menos como el hechicero más fuerte e invencible y más como un joven que intentaba desenvolverse en un mundo complejo. Y por ese breve respiro, se sintió agradecido. Después de eso, Masamichi Yaga lo dejó solo. Si soy el único fuerte, no significa nada. Solo puedo salvar a quienes están listos para ser salvados. Satoru Gojo finalmente supo lo que tenía que hacer. Estaba sentado en la gran escalera dentro del recinto de Tokyo Jujutsu-Hai, observando cómo el sol teñía de color naranja, ya que faltaba 1 o 2 horas para que finalmente se pusiera. Su mente tenía una serie de pensamientos sobre lo que ese imbécil le dijo antes de morir, gracias a que le voló la mitad del torso hasta el olvido. Dentro de 2 o 3 años, mi hijo será vendido al clan Zenin. Haz lo que quieras con eso. La frase que estaba pensando eran las últimas palabras que salieron de la boca del asesino hechicero, Toji Fushiguro. Nunca imaginó que el año pasado tendría que luchar contra él. El desposeído del clan Zenin, que casi lo mató. Pero gracias a él, Satoru Gojo había podido desbloquear todo su potencial, pasando de ser solo un hechicero de grado especial a ser verdaderamente el hechicero más fuerte de la actualidad. Él tampoco había esperado que ese monstruo tuviera un hijo, y sabiendo qué clase de acto había estado insinuando Toji, él era realmente un padre irresponsable desde el principio. Satoru sin duda haría lo que quisiera con esa información. Ahora que él también quería forjar su propio camino, esa información sería su trampolín.
Pero antes, había otra piedra que quería pisar. Y esa piedra estaba más cerca de él, tanto en distancia como en relación. Tienen la misma edad, ¿verdad? Entonces, es hora de quedar para jugar, dijo Satoru sin que nadie a su alrededor lo escuchara. Satoru Gojo estaba sentado y al segundo siguiente ya no estaba. Después del día que pasó, las sorpresas no deberían volver a aparecer, ¿verdad? Despertarse con la noticia de que el mejor amigo de su hermano se había convertido en un asesino en serie suelto fue, sin duda, la creme de la creme del día. El encuentro con dicha persona había sido otra sorpresa, sin duda, y, ciertamente, no una grata. Mal día para ir a hacer las compras, pensó mientras caminaba con una bolsa de plástico llena de comestibles y otros utensilios de cocina para poder preparar su propia cena. Estos días en los que no hacía nada y solo vivía la vida como un niño le hicieron empezar a pensar más en lo que quería ser ahora que ya no estaba atado a una servidumbre eterna por Alaya. La opción de convertirse en hechicero ya existía. Shirou Gojo nació en una prestigiosa y aclamada familia de hechiceros. Su hermano era el hechicero de Jujutsu más poderoso del mundo, y él mismo sabía que podía exorcizar espíritus malditos. En resumen, podría convertirse en el héroe de la justicia que una vez le prometió a su padre en su vida anterior. Kiritsugu Emiya. Shirou Gojo, de 6 años, caminaba por las calles con esta línea de pensamiento después de hablar con su gurú Geto, el ex mejor amigo de su hermano y un reciente hechicero maldito rebelde. El tema que había hablado con su gurú le hizo recordar más sobre su vida anterior y, por supuesto, su vida después de la muerte. El infierno por el que había pasado. Pero, por desgracia, al recordarlo y mirar sus piernas pequeñas y rechonchas con las que caminaba, pensó que podría llevar una vida normal. Quizás solo sea la decepción de la familia. Vivir una vida normal, trabajar de 9 a 5, crecer la panza y sentar cabeza, pensó mientras miraba sus piernas en movimiento. Después de estos pensamientos, finalmente llegó al complejo de la familia Gojo. Y he aquí que alguien lo estaba esperando. Otra sorpresa esperándonos aquí seguro, murmuró en voz baja mientras miraba a la persona que lo estaba esperando. Nada menos que su abrasivo, molesto y en general loco hermano mayor. Oye, Shirou. ¿Qué tienes ahí, comida? ¿Ahora eres un Masterchef Junior? Satoru Gojo proclamó sus saludos con su habitual tono condescendiente. Soltó un suspiro, pues sabía que Satoru solo le haría el día más largo de lo que ya era. Me gusta cocinar. ¿Tiene algo de malo? Le preguntó a Satoru con tono serio. Sabes que tenemos gente en casa que puede hacer eso, ¿verdad? O sea, tenemos chefs, criadas, sirvientes, rayos, incluso tenemos nuestro propio jardinero. Le dijo Satoru con alegría a su hermano pequeño, quien lo miraba con aire cansado. Ahora que lo pienso, qué bueno que no eres un niño consentido y con derecho a todo. Eres más bien el niño mimado y con derecho a todo que yo, murmuró el niño de 6 años en voz baja, sin intención de que Satoru lo oyera. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Preguntó Satoru, indicándole a su hermano menor que hablara más alto. Dije, ¿qué haces aquí, Satoru? Casi nunca vienes a casa. ¿No tienes misiones que cumplir? Dijo, inventando otro tema para no tener que repetir sus murmullos. Ah, cierto, estaba a punto de decírtelo. Satoru se animó y empezó a preparar lo que quería decir. Shirou, vamos a tener una cita para jugar contigo. Satoru lo dijo con la sonrisa más grande que pudo reunir y actuó como si tuviera la mayor subida de azúcar que un joven de 17 años pudiera experimentar, en sus ojos. ¿Qué quieres decir con cita para jugar? ¿No es casi tarde para que los niños de mi edad jueguen afuera? Preguntó mientras señalaba que el sol comenzaba a ponerse. Tranquilo, mocoso. El hermano mayor está aquí para cuidarte y para que tu cita de juegos salga bien. Dijo Satoru mientras le alborotaba el pelo blanco a su hermano pequeño, con aire despreocupado. Odiaba cada vez que Satoru hacía eso. No solo sentía que lo trataban con condescendencia, sino que la fuerza que usaba le lastimaba el cuero cabelludo. Mientras Satoru alborotaba el cabello de Shirou, comenzó a mirar a su hermano pequeño de una manera un tanto seria, dejando que sus gafas de sol se soltaran un poco de sus ojos en el proceso. Shirou, ¿te encontraste con su gurú por casualidad? Preguntó Satoru con seriedad, dejando atrás su despreocupación anterior.
Con sus 6 ojos, podía ver la energía maldita en lo más diminuto. Y lo que Satoru veía no era otra cosa que los rastros persistentes de la energía maldita de su antiguo mejor amigo en su hermano pequeño. Sí, nos conocimos accidentalmente después de comprar estos comestibles, respondió con sinceridad. ¿Te hizo algo o te dijo algo en particular? Satoru empezó a preguntarle más a Shirou, con la intención de averiguar qué había sucedido durante su conversación. Simplemente explicó por qué hizo todas esas cosas que hizo, y también cómo quería matar a todos los no hechiceros del mundo para que pudiéramos vivir en una utopía donde ningún hechicero necesitara luchar y morir, explicó su intercambio con su gurú en un resumen, haciendo que Satoru tuviera una expresión inescrutable. ¿Y le dijiste algo después de ese monólogo? Preguntó Satoru. Le dije que era una broma y que no prevalecería, respondió Shirou de manera estoica. Era cierto. Aunque comprendía los ideales recién alcanzados y retorcidos de su gurú, sabía con certeza que semejante extremo no sería posible, hablando por experiencia propia, claro está. Me pregunto si este mundo cae bajo la jurisdicción de la contrafuerza, o tal vez, es por eso que estoy aquí en primer lugar, pensó interiormente el ex guardián del contraataque, teniendo su propio tiempo para pensar en todo el proceso. Ese es mi hijo. Sabes, creo que tu hermano mayor te está empezando a gustar, dijo Satoru alegremente mientras le revolvía el pelo a su hermano pequeño, observando su expresión de enfado. Bueno, avísame si vuelve a acercarse a ti o algo. Pero, sí, una cita para jugar. Satoru agarró la pequeña mano de Shirou que no sostenía la bolsa de plástico, con la intención de llevarlo a algún lugar. Está bien, espero que esto no te produzca un latigazo cervical ni te haga vomitar mucho. Quizás sientas un poco de náuseas, dijo Satoru con indiferencia. Espera, ¿qué quieres decir con? No pudo terminar su pregunta ya que de repente, fue interrumpido por Satoru que inexplicablemente los transportó. Lo que quedó de ellos frente al complejo de la familia Gojo fue solo polvo que fluía con el viento. Otro día estaba terminando y nada cambiaba. El sol comenzaba a ponerse y sus pequeños pasos se demoraban para acompañar la soledad que experimentaba. Quienes pudieron verlo pensarían que era un niño pequeño caminando hacia su casa después de la escuela. Con su mochila y ropa, parecía un estudiante normal de primer grado. Fue la expresión del niño lo que hizo que la gente pensara en él de forma un poco diferente. Estoico y firme, parecía más que maduro para su edad. Al mismo tiempo, algunos dirían que solo realzaba su ternura. Después de todo, Megumi Fushiguro era solo una estudiante de primer grado de 6 años. Caminaba con determinación, pues cuanto más caminaba, más cambiaba la perspectiva de la ciudad. El distrito comercial rebosaba de vida, pero cuanto más se acercaba a su destino, más marcado era el contraste. El distrito al que entraba no era lo que se podría llamar impecable ni rebosante de vida. Vio callejones a los que no podían acceder los coches. Vio a niños de su edad corriendo y jugando en el barro. Vio casas muy juntas, unas junto a otras. Esta era su realidad. La realidad de un huérfano. Realmente no sabía si él y su hermana eran técnicamente huérfanos. Quizás sus padres aún no habían muerto, pero sin duda estaban abandonados, con poco dinero y sin ningún tipo de calor. En la mente de Megumi, ya estaban muertos. Así, lo único que pudo hacer fue volverse más maduro, envejeciendo más rápido que un estudiante normal de primer grado en su interior. Para ser justos, solo le hizo tener una visión más hastiada de la vida. A diferencia de su hermana, Tsumiki Fushiguro, Tsumiki no era su hermana de sangre. Eran hermanastros, ¿sabes? Su padre se casó con la madre de Tsumiki, y luego desaparecieron juntos. La vida había sido una broma cruel para ellos. Pero al menos se tenían el uno al otro. Y Tsumiki siempre tuvo una visión positiva de la vida, a diferencia de él. Siempre limpiaba el lugar donde se alojaban. Siempre intentaba que el día fuera más agradable y no tan deprimente como ya era. En resumen, Megumi no estaba sola, y Tsumiki tampoco. Estos eran los pensamientos de Megumi Fushiguro, de 6 años, mientras caminaba hacia su casa. Tú eres Megumi Fushiguro, ¿verdad? Mientras caminaba mirando los adoquines del callejón, pensando en todas las cosas por las que había pasado, alguien detrás de él lo interrumpió preguntándole su identidad. Megumi giró su cuerpo, tratando de ver quién le estaba preguntando.
Había dos personas de pie detrás de él. Uno era un joven alto con gafas de sol, cabello blanco como la nieve y un uniforme de preparatoria que desconocía. El otro era un niño de su misma edad, también de cabello blanco, piel ligeramente bronceada y una bolsa de plástico del supermercado sostenida en una mano. ¿Quién eres?, preguntó Megumi molesta mientras miraba al desconocido que lo llamaba. El adolescente mayor al que le preguntaron solo tuvo una reacción extraña e inescrutable tras ver el rostro de Megumi. ¿Y qué pasa con esa cara tan rara? Megumi simplemente siguió mirando mientras la persona mayor de cabello blanco parecía tonta y el otro niño de 6 años que estaba cerca también lo miraba con los ojos entrecerrados y una ceja levantada. Solo te pareces a él, eso es todo. Satoru respondió a la pregunta de Megumi mientras arreglaba la posición de sus gafas de sol. Fue una experiencia realmente surrealista y traumática para Satoru, ya que no esperaba que Megumi Fushiguro tuviera un parecido tan sorprendente con su padre. Bueno, escucha. Sobre tu padre, empezó a explicar Satoru mientras los demás chicos a su alrededor escuchaban. Es de una familia importante de hechiceros de Jujutsu llamada Zenin, pero son tan canallas que incluso a mí me dan asco. Por desgracia, por eso tu padre abandonó a la familia y te tuvo a ti. Megumi no reaccionó en absoluto mientras escuchaba el resumen de la trágica historia y la crianza de su padre. Por supuesto, no le importaba en absoluto. Ahora bien, eres uno de los que puede ver cosas, así que tienes privilegios, ¿verdad?, continuó Satoru. Tú también has notado el poder que llevas dentro, ¿verdad? Al clan Zenin le encantan los poderes fuertes. La mayoría se da cuenta de sus técnicas malditas entre los 4 y los 6 años. Megumi, por supuesto, sabía lo que decía el adolescente mayor. Hacía un año que no veía esos espíritus deformes que rondaban los rincones oscuros de los callejones y otros lugares de atmósfera inquietante. Había notado una especie de energía que podía invocar desde su interior. Pero como Tsumiki no podía verla ni tenía esa misma energía, mantuvo la boca cerrada. Es el momento perfecto para vender a un niño. Satoru empezó a hacer gestos extraños con las manos mientras los niños lo miraban como si vieran algo raro. Así que, Megumi, eres la carta definitiva que tu padre tenía a mano contra el clan Zenin. No te molesta, ¿verdad? Satoru comenzó a agacharse frente a la cara de Megumi, con la intención de contarle más sobre algo. Entonces, sobre ese papá tuyo, Satoru fue interrumpido abruptamente cuando no solo Megumi habló sobre él, sino que el niño de 6 años a su lado también lo empujó. No me importa, interrumpió Megumi, sin intención de escuchar más. No me interesa dónde está ni qué está haciendo. No lo he visto en años. Ni siquiera recuerdo cómo es. Después de lo que había experimentado, y de vivir con Tsumiki solos a pesar de que eran solo niños, a Megumi realmente no le importaba una mierda lo que le había sucedido a su padre. Aunque me hago una idea general por lo que acabas de decir. La madre de Tsumiki tampoco ha vuelto a casa desde hace tiempo, continuó Megumi, y Satoru, mientras escuchaba, abrió mucho los ojos al oír lo que decía Megumi. Eso significa que ya no quieren saber nada de nosotros y que se van a divertir, ¿no? Ah, la casa de Megumi, dijo otra niña pequeña desde arriba de ellos, mientras abría la ventana del segundo piso de un apartamento destartalado, haciendo que todos los que estaban a su alrededor la miraran. Mientras todo esto ocurría, el único que no había dicho ni una sola palabra era el niño de 6 años de pelo blanco que solo tenía intención de escuchar. Después de escuchar lo que Megumi había dicho, Satoru solo pudo permanecer en silencio por un rato, tratando de asimilar lo que esta estudiante de primer grado frente a él estaba tratando de decir. ¿De verdad los niños de 6 años son así ahora?, comentó Satoru, mirando no solo a Megumi, sino también a su hermano menor, que tenía su misma edad. No esperaba ver que Megumi tuviera ese tipo de madurez y visión hastiada del mundo, pero luego recordó que él también tenía un hermano pequeño que a veces actuaba y decía cosas como las que Megumi le acababa de decir. ¿Por qué me miras?, preguntó su hermano pequeño mientras sentía que Satoru lo miraba de forma extraña, como si lo estuviera comparando con Megumi. Solo que tengo el presentimiento de que ustedes dos se llevarán bien, respondió Satoru mientras que el que recibió su respuesta solo levantó una ceja. Bueno, da igual, Satoru volvió a mirar a Megumi, quien le dio la espalda y miró directamente a su hermana.
Si alguna vez quieres saber algo sobre tu padre, puedes preguntarme. Para que lo sepas, creo que será interesante escuchar, dijo Satoru mientras se levantaba. Ahora, vayamos al grano. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ir al clan Zenin? Tras escuchar las preguntas de Satoru, Megumi volvió a mirarlo. ¿Qué le pasará a Tsumiki? Si voy allí, ¿podrá Tsumiki encontrar la felicidad? Todo depende de eso. Para Megumi, todo dependía de si su hermana también recibiría cuidados. Él sabía que él estaría bien. Su hermana, en cambio, era un asunto completamente distinto. No. Rotundamente no, respondió Satoru a Megumi con una respuesta directa, según su propio criterio. Puedo decirlo con total certeza. A juzgar por la experiencia de Satoru con ellos, la hermana de Megumi probablemente habría sido descartada o expulsada si Megumi hubiera llegado al clan Zenin con Tsumiki. Megumi comenzó a aferrarse a su mochila, ya que sentía que sería un juicio terrible para él si elegía ir al clan Zenin. Satoru comenzó a reír cuando vio la reacción de Megumi a su elección de palabras, al mismo tiempo, sabía lo que tenía que hacer, lo que también había planeado desde el principio. De acuerdo. Déjame el resto a mí, dijo Satoru mientras le revolvía el pelo a Megumi. En ese caso, Shirou. Ven aquí. Satoru comenzó a apartar el brazo de su hermano menor que estaba a su lado, con la intención de acercarlo a la posición de Megumi. Megumi, este es mi hermano menor, Shirou. De ahora en adelante serán sus mejores amigos, proclamó Satoru con alegría mientras también le alborotaba el pelo. Es como tú, ¿sabes? Siempre con esa cara de pocos amigos, pero es un poco mocoso, como tú. A su hermano menor definitivamente no le gustó lo que Satoru insinuaba, a juzgar por su expresión inescrutable. Pero en general, todo empezó a encajar para el plan de Satoru. Megumi miró el rostro de Shirou y sintió que el hermano menor no se parecía en nada a su hermano mayor. Había juzgado su apariencia desde que vio al otro niño de 6 años. Mientras que su hermano mayor era ruidoso, bullicioso, molesto y, en general, se comportaba como un idiota indiferente, Shirou se había mantenido estoico y apenas reaccionaba. Era el tipo de compañía que más le gustaba a Megumi, más que el tipo de compañía que Satoru tenía bajo su manga. Megumi empezó a extender la mano hacia el hermano menor, con la intención de estrecharla. Megumi Fushiguro. Tras una breve pausa, el que recibió la mano para presentarse hizo el mismo gesto. Shirou Gojo. Luego de presentarse, ambos se estrecharon la mano, y Satoru los miró concentrado. Jeje, miren eso. Ya parecen mejores amigos. Dijo Satoru mientras les revolvía el pelo y el cuero cabelludo a Megumi y Shirou al mismo tiempo. Con la fuerza que usaba Satoru, los dos niños que lo recibían no solo sentían incomodidad. Ahora, quizás necesite que ambos se esfuercen un poco. Así que hagan lo mejor que puedan y fortalezcanse, les dijo Satoru mientras soltaba sus tortuosas palmaditas y comenzaba a levantarse. Lo suficientemente fuertes como para seguirme el ritmo. Miró a los dos jóvenes que tenía frente a él y pudo ver que su potencial era alto, lo suficientemente alto como para seguir su ritmo. En general, esta cita de juegos fue todo un éxito para Satoru Gojo, ya que su plan estaba empezando a hacerse realidad. Y él estaría allí cuando el proyecto se hiciera realidad. Mientras todo esto sucedía, los chicos no se dieron cuenta de que alguien observaba todo el intercambio. Ese alguien era nada menos que la única chica allí. Tsumiki observó mientras miraba a los dos extraños, teniendo una conversación con su hermano que ella no podía escuchar, luciendo más confundido y se preguntó quiénes eran estos dos chicos de cabello blanco que estaban hablando con Megumi, su pequeño hermanastro. Sus ojos se centraron en el más joven de los dos desconocidos, el de cabello blanco. El chico tenía el mismo pelo blanco que su hermano mayor, pero también un bronceado suave. Sus ojos eran ámbar y su rostro tenía una mirada estoica y madura, aunque parecía un poco más joven que ella. Por alguna razón, ella no podía apartar los ojos de él. Notas del autor segundo. La razón por la que subí el libro tarde es porque también estoy desarrollando nuevos fics. Los publicaré en cuanto estén listos. Y, por supuesto, si quieres leer hasta 3 o 4 capítulos por adelantado, visita www.p/a/t/r/e/o/n/com/indrategold. Cuéntenme qué piensan. Nos vemos la próxima vez.